Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics. Mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar de la empresa Nike, ya que un suscriptor me pidió opinión sobre ella. En este vídeo lo que voy a tratar de hacer es un análisis de Nike y determinar si al precio actual es buena oportunidad de compra. Como la mayoría sabéis, Nike es una empresa de calzado y ropa deportiva que fue fundada hace ya mucho tiempo, en 1967. 13 años después, en 1980, debutó en bolsa. El afortunado que hubiese comprado $1000 de Nike en aquel momento hoy tendría alrededor de $397.000 sin contar dividendos. Nike Incorporated, aparte de la marca Nike, también es dueña de las marcas Jordan, Converse y Hurley, que son las principales marcas que tiene Nike en estos momentos. Converse fue adquirida por Nike en 2003. Nike actualmente vende en más de 180 países, pero es sorprendente ver cómo Estados Unidos todavía representa un 40% de las ventas de Nike. Nike tiene una facturación total de $39.000 millones y más de la mitad, 22.000 millones, provienen de la venta de calzado deportivo. Nike es sin duda el líder indiscutible en calzado deportivo, habiendo aumentado su cuota de mercado en los últimos 10 años aproximadamente desde el 17 hasta el 27% del mercado global. Sin duda Nike ha destacado en los últimos años por mejorar constantemente la calidad de su producto, ya sea en calzado o en ropa deportiva. Además ha aprovechado muy bien el gran crecimiento del running y se ha establecido como una de las principales marcas en este sector. Nike, como la gran mayoría de empresas textiles, fabrica principalmente en Asia, siendo los países Vietnam, China e Indonesia en los que más fabrica. Personalmente yo soy muy fan de la marca Nike. Siempre que compro ropa deportiva intento comprar en Nike a pesar de que no es ropa barata. Para mí personalmente su calidad es muy alta y su diseño encaja con mi estilo. Y para mí la clave de Nike en la última década ha sido su inversión constante en investigación y desarrollo. Ha conseguido mejorar cada vez más su producto y ha conseguido que el consumidor lo perciba como un producto de alta calidad, con estilo y que ayuda a mejorar el rendimiento. Y por si no lo sabías, Nike es la marca más valiosa en el sector textil, con un valor de $29.000 millones. Y solo le sigue relativamente cerca la marca Zara de Inditex, con un valor aproximado de $22.000 millones. Así pues, ha quedado claro que Nike es la empresa líder en calzado y ropa deportiva. Pero, ojo, una gran marca o ser líder en un mercado no convierte automáticamente a esa empresa en una gran oportunidad de inversión. Y este análisis es muy importante para que no caigas en errores en el futuro. Así que ya estamos listos para pasar al análisis financiero. Lo que voy a hacer es comparar las cifras de Nike con las cifras de Inditex, ya que Inditex me parece una empresa de referencia en casi todos los sentidos para compararlo con muchas empresas. Si te interesan este tipo de vídeos de análisis y valoración de empresas como Nike, así como seguir mis recomendaciones de inversión, no olvides suscribirte, ya que iré subiendo muchos vídeos y también recomendaciones de inversión, así que no te los pierdas. Dicho esto, vamos a empezar el análisis financiero de Nike. Empezamos con el margen operativo. Como puedes ver en la imagen, el margen operativo de Nike se ha mantenido entre el 14 aproximadamente y el 12%. Ha ido deteriorándose poco a poco en los últimos años. Importante, este margen es inferior al de Inditex. El margen operativo de Inditex es del 16-17% y en general yo busco empresas con un margen superior al 15%. En este caso, Nike no lo cumpliría, con lo cual, bueno, no es lo deseable. Seguimos con el ROE, Return on Equity. Recuerda que hice un vídeo sobre el Return on Equity, aunque falta una segunda parte, pero ahí podrás entender bien qué es el Return on Equity y por qué es tan importante. Como vemos en esta tabla, el ROE de Nike ha ido mejorando mucho con el tiempo. Los datos de 2018, como puedes observar, son un poco extraños y es porque hubo una provisión de beneficios, con lo cual digamos que ignora ese año. Pero en cualquier caso, vemos que el ROE ha aumentado porque el apalancamiento, el financial leverage, también se ha incrementado mucho. Esto obviamente no es lo deseable porque yo busco empresas que tengan estabilidad en sus resultados. Este es el tipo de casos en el que no puedo comparar el ROE directamente, ya que el apalancamiento de 1 es muy superior. Recuerda que el apalancamiento de Inditex era de 1,5. Entonces lo que voy a hacer es comparar el ROA, el Return on Assets, el retorno sobre activos. El retorno sobre activos de Nike es bueno, de entre el 19 y el 17% o 16%, y es bastante similar al de Inditex. Inditex tiene un Return on Assets, un retorno sobre activos del en torno al 16-17%. Con lo cual, en este caso, son empresas similares, aunque como ya hemos dicho, Inditex utiliza mucha menos deuda, con lo cual los ROEs son bastante distintos. Esta tabla también nos sirve para comentar la solvencia. El financial leverage que yo suelo buscar es inferior a 2. El de Inditex era 1,5 y como ves el de Nike ha pasado de 1,7 en 2015, lo cual puedo considerar razonable, hasta 2,62. Nike se ha endeudado mucho en los últimos años
y es algo que a mí personalmente no me gusta. Como vemos en la tabla, la liquidez de Nike la calculamos con el Quick Ratio y el Quick Ratio ya dije que busco un ratio superior a 1. En este caso Nike sí que cumple con 1,14, pero vemos que todos los años previos el Quick Ratio de Nike era mucho mejor, con lo cual también da a entender que la empresa está empeorando su liquidez. Con lo cual, de nuevo, es algo que no me gusta, aunque lo cumple, es algo no deseable ver cómo empeoran las cifras. Y si lo comparamos con Inditex, Inditex tenía un ratio de 1,41, con lo cual es mejor. En cualquier caso, sí que lo cumpliría. A continuación, hablaremos del crecimiento de ventas. Recuerda que el crecimiento de beneficios por acción, que es en lo que mucha gente se fija, puede ser manipulado de muchas formas. Y yo prefiero siempre, cuando valoro el crecimiento de una empresa, valorar cómo crecen sus ventas. Como puedes ver en la imagen, Nike ha crecido sus ventas de 30.000 millones a 39.000 millones en los últimos 5 años. Eso es un crecimiento anualizado del 5%, lo cual no llega al 7%, pero sí que es cierto que las ventas en el último año fueron del 7,4% y que las ventas trimestrales año sobre año han sido de un 10%, con lo cual en este caso sí que podríamos considerar que cumple con nuestros parámetros, digamos. Este crecimiento es bastante similar a lo que está experimentando Inditex, así que serían empresas que más o menos en este caso serían similares. En cuanto al dividendo, no hay color. El dividendo de Nike es de solo 1,35%, lo cual está muy por debajo del 4% que yo generalmente deseo para empresas relativamente maduras. Como sabemos, Inditex nos daba una rentabilidad por dividendo superior al 4%, que como ya predije, probablemente el dividendo lo suspenderían durante esta crisis y así fue. En cualquier caso, la rentabilidad de dividendo de Nike es muy baja y no es nada atractiva para mi forma de verlo. Aquí quiero parar un momento y esto es muy importante, así que por favor recuerda esto que voy a decir. Muchas empresas en los últimos años han recomprado acciones para aumentar sus beneficios por acción. Cuando una empresa recompra acciones, elimina acciones en circulación, con lo cual el beneficio por acción es superior. ¿Y por qué lo hacen? Lo han hecho porque generalmente hay muchos bonuses de los directivos que están ligados a conseguir ciertas cifras en beneficios por acción. Entonces, esto lo ha hecho Nike y lo ha hecho Nike muy mal. ¿Por qué? Porque en los últimos años Nike ha comprado muchas acciones a múltiplos por encima de 30. Cuando tiene un crecimiento inferior al 10% en los últimos 5 años, es una empresa muy sobrevalorada. Cualquier persona que comprase Nike o que haya comprado Nike sin importar la valoración va a perder dinero y de hecho ya lo estará perdiendo porque Nike estaba excesivamente cara. Entonces, la empresa lo que ha hecho es malgastar recursos y en vez de repartir dividendos, lo que ha hecho es recomprar acciones para su beneficio propio. Eso sí, obviamente ha aumentado el precio de la acción de forma artificial, pero ahora los accionistas se están comiendo toda la bajada. Pero ellos, claro, ellos han cobrado el bonus, que eso ya no se lo quita nadie. Pero lo más importante además es que además de hacerlo mal, lo han hecho aumentando su deuda. Como has podido ver, Nike está cada vez más apalancada. Gran parte de esa deuda ha ido a la recompra de acciones. Es decir, un desastre de gestión. Si lo comparamos esto con Inditex, que ha sido una empresa que ha mantenido el apalancamiento estable y que en vez de hacer la recompra de acciones ha decidido devolver dinero a sus accionistas, no hay color. Inditex está mucho mejor gestionada que Nike de aquí a Lima. Una última cifra, un último ratio más que es importante cuando valoras empresas minoristas es el CCC, el Cash Conversion Cycle. El Cash Conversion Cycle lo que te dice es lo que tarda una empresa desde que fabrica un producto hasta que lo cobra. Cuanto menos días tarde una empresa, mucho mejor para su liquidez. En este caso, Nike ha ido mejorando un poco y está en torno a unos 80 días. Si esto lo comparamos con Inditex, Inditex tiene un CCC negativo, lo cual es lo mejor que puede tener una empresa minorista, porque lo que quiere decir es que cobra antes que tenga que pagar a sus proveedores. Otra empresa que consigue estas cifras extraordinarias es Amazon, que también tiene un Cash Conversion Cycle negativo. De nuevo, Inditex mejora en eficiencia a Nike, con lo cual parece claro que por todo lo que he dicho, yo prefiero Inditex a Nike. Una vez hemos hecho este tipo de análisis y ya vemos los inconvenientes que tiene invertir en Nike, veamos a ver qué valoración tiene. Recuerda que una empresa, aunque sea la mejor del mundo, si la compras muy cara no será una buena inversión. Así que vamos a ver qué ocurre en este caso con Nike. Como ves en la imagen, Nike cotiza actualmente a $67,45. Como ves, esto representa una bajada de en torno a un 30% desde máximos históricos alcanzados hace apenas un par de meses. Este precio representa un múltiplo de 23,5. Tenemos que pagar 23,5 euros por cada euro de beneficio de Nike. Si le damos la vuelta al PER, conseguimos el Earnings Yield,
¿vale? O el retorno por beneficio, que sería de 4,2%. Yo personalmente, para empresas maduras que crecen por debajo del 10%, busco que el earnings yield sea 4% superior al bono americano. Con el bono americano en torno al 1%, Nike tendría que rentarme entonces un 5%, lo cual esto supone que Nike tendría que bajar todavía un 15% a un PER de 20. Si comparamos esto con Inditex, como ya dije, yo compré Inditex hace una semana por 19 euros. Esto es un PER de 16,2 y un Earnings Yield de 6,1%. En este caso, como Inditex cotizaba a un Earnings Yield del 6,1% y yo el umbral hoy por hoy, tal como están los tipos de interés, lo marco al 5%, Inditex me pareció una muy buena oportunidad de compra. Con lo cual la valoración de Inditex en mi precio de compra era mucho mejor que la actual de Nike. Así pues, si me encantase Nike, aunque como ves no es mi empresa favorita dada su mala gestión, si me encantase, ¿a qué precio la compraría yo? Pues bueno, según mis cálculos, el mínimo que tendría que bajar Nike para yo comprarla serían los 57 dólares e idealmente cualquier compra en torno a 50 o inferior sería una buena compra para mí de Nike. Este tipo de análisis es muy importante porque la gente habrá comprado Nike en 2019 simplemente por creer que es una gran empresa, pero han pagado muchísimo por un crecimiento que no existe. Entonces, esto es muy importante, es la diferencia entre un buen inversor y un mal inversor. El mal inversor lo que hace es, esta empresa es popular, esta empresa ha estado subiendo, la voy a comprar. La compras en 2019 y vas a tener un gran problema, porque aunque los tipos de interés están bajos, Nike estaba muy sobrevalorada. Fíjate, incluso con un 30% de bajada, Nike aún no cotiza a un precio relativamente atractivo, no hablo ya ni de ganga. Con lo cual esa es la diferencia. Tienes que comprar siempre teniendo en cuenta precio y valor intrínseco. En cualquier caso, esta es mi opinión, no quiere decir que no vais a ganar dinero si compras Nike más caro, pero esto es como yo enfoco las inversiones y lo que yo haría. Si Nike baja a 50 dólares, si no encuentro una empresa mejor, pues quizá la compre. Pero en principio hay otras empresas que ahora mismo me interesan más. De hecho, probablemente la semana que viene haga un vídeo sobre una empresa que estoy mirando y que si la bolsa baja la semana que viene un poco, es probable que la compre. Es una empresa americana, pero bueno, ya si la compro ya haré un vídeo sobre ella. Así que recuérdate, si quieres estar al tanto, suscríbete y espero verte en el próximo vídeo. Y recuerda siempre, y más que nunca ahora, invierte con sentido.